¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Y hoy es un día muy especial. Se trata de la celebración de la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Hoy le cantamos el cumpleaños a la Virgen. De una manera muy especial quiero enviarle mi saludo, mi abrazo de felicitación y mi bendición a los que fueron mis feligreses hasta el año 2016 en la parroquia Santa Rosa de Lima, Santuario de la Divina Pastora. Pues un día como hoy, en 1703, hace 318 años, se puede decir que comenzó la devoción a esta hermosa advocación de la Divina Pastora de las Almas, que se le apareció un 24 de junio a Fray Isidoro de Sevilla y que luego la puso en un estandarte, la mandó a pintar con un famoso pintor de la época allá en Sevilla, y luego sale un 8 de septiembre en una procesión y se puede decir que comenzó la exposición pública de la imagen que pues ha llegado hasta nuestros días, hasta nuestras latitudes, y se puede considerar con seriedad la procesión mariana más grande del mundo. Felicidades a los santarroceños y a todos los devotos de la Divina Pastora que hoy están de fiesta. Estamos de fiesta. Concede, Señor, a tus siervos el don de la gracia celestial, para que a cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga un aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Valga decir que esta festividad se dice que tiene sus orígenes hacia el siglo V, debido a la dedicación de una iglesia que se levantó en Jerusalén, en el lugar donde la tradición afirma que estaba la casa de Santa Ana, donde nació la Santísima Virgen María. Hoy la liturgia nos presenta el texto de Miqueas, de capítulo 5, versículos del 1 al 4. Esto dice el Señor: de ti, Belén Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será su paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo es el Salmo 12. Desbordo de gozo con el Señor, porque yo confío en tu misericordia. Alegra mi corazón con tu auxilio, y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. El evangelio de hoy es el de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 16 y del 18 al 23. Es un poco largo, pero es interesante escucharlo o leerlo en profunda oración. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará, Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel,
Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, queridos hermanos, hoy es un día para pensar de dónde venimos. Es interesante escuchar esta cantidad de nombres que para la mayoría de nosotros son nombres extraños. Algunos tal vez jamás los habíamos oído, pero nos ayuda a recordar cuánto tuvo que pasar y cuántas personas formaron parte de todo el proceso de hacer llegar hasta nosotros el Mesías. Y fíjense que aquí en la genealogía de Jesús parece que María no tiene nada que ver, porque la genealogía va desde Abraham hasta José. Y era como decir la parte legal. Mas, sin embargo, luego lo conectan con María para poder hacer realmente, tener la identidad de quién se trata Jesús. Por un lado, la parte sacerdotal que le viene de María, de la tribu de Leví. Por otra parte, la parte real que viene de José, descendiente de David. Pero es interesante ver cuántas personas se vieron involucradas en este proceso. Algunas no muy santas, algunas no muy nobles, pero que todas estaban ligadas. Había un proceso. Todas ellas no estaban muy al tanto y muchas de ellas tal vez ignoraban por completo cuál era el proceso del cual estaban formando parte. Era un hilo conductor. Esto nos lleva a pensar en que Dios no hace nada al azar. Dios no deja las cosas que pasen porque sí. Jesucristo tenía que nacer en la plenitud de los tiempos y hubo un orden, una línea bastante clara, definida y bien anotada para que nos diéramos cuenta de cómo Dios había determinado la descendencia de Jesús, la ascendencia de Jesús de parte de David, y conectar al descendiente de David con la Santísima Virgen María. Y al hablar de la natividad de la Virgen, tampoco podemos nosotros dejar a un lado todo lo que es la mariología en sí misma. Al hablar del nacimiento también de Jesús, de cómo fue concebido Jesús, también tenemos que hablar de cómo fue concebida la Virgen. Se habla de la Inmaculada Concepción de la Virgen, que no fue sino hasta 1854, cuando se dicta el dogma, se define el dogma de su Inmaculada Concepción, que muchos todavía ignoran de qué se trata esto, pues hace alusión a cómo fue concebida María en el seno de Santa Ana, y es un momento, un día muy especial para recordar esto. María fue concebida sin pecado original por un privilegio especial que Dios le otorgó para que fuera la madre de Jesús, y que Jesús, el que iba a vencer al diablo y al pecado, no tuviera ningún tipo de conexión con una carne que estuviera manchada por el pecado. Hay que hacer entonces alusión a lo que es el pecado original.
Hablamos del pecado original, de la realidad del pecado original, de la transgresión de Adán y Eva, de cómo se contamina el ser humano por generación al nacer y que cómo María fue preservada de ese pecado y que no tiene nada que ver con el uso de razón. Hay elementos en todo esto, en la concepción de María, en decir que es inmaculada, en el mismo concepto del pecado original, que alejan la teología protestante de la teología católica. Hablar de ecumenismo en estos términos es una cosa bien complicada y que solamente los eruditos en la materia pueden acercarse, porque todo protestante que llegue a aceptar ciertas cosas acerca de la Virgen, como por ejemplo que realmente nació sin pecado, tendrían que aceptar otras muchas cosas y negar el protestantismo. Se harían católicos de inmediato, pero toda persona que quiera buscar la verdad la va a encontrar. O sea que hoy celebramos a María, que fue concebida en el vientre de Santa Ana sin pecado. Nació la limpia y pura, la niña María, que nació sin la mancha del pecado original, para que luego, siendo ella ya una jovencita, pudiesen dar su asentimiento a Dios para que en su seno se encarnara el Verbo y pudiera tomar carne, porque fue la única de quien tomó carne Jesús, una carne sin pecado, una carne sin mancilla. Hoy es un día para también alegrarnos de la fe católica, alegrarnos de lo que somos, de lo que creemos, pero también es un día para pensar de dónde venimos. Es un momento para pensar que nuestra vida no es una cosa que salió porque sí. Nadie nace por error, nadie nace por un accidente. Hay tanta gente deprimida hoy en día que dice que su vida fue un accidente, que nació por error. Cuando pensamos en todo esto de la horrorosidad del aborto y gente que por gracia de Dios y bendición de que sus madres no decidieron abortar, nacen ahora, pero que tienen como que un trauma, podemos decir, que se generó posiblemente en el vientre de sentir el rechazo de sus madres y llegan a pensar que sus vidas son un accidente, de que no deberían haber nacido, de que no deberían estar aquí. O tal vez tú que me estás oyendo, ¿alguna vez pasó por tu cabeza pensar que estás de más en este mundo, que aquí no hay espacio para ti, que eres un accidente, que estás aquí por un error? Y no, Dios planea muy bien nuestro nacimiento, lo planeó desde la antigüedad, como planeó desde la antigüedad el nacimiento de Cristo, el nacimiento de María. La vida es una gracia de Dios y desde hace mucho tiempo el Señor ya había pensado en ti. Naciste de papá y de mamá, y si ellos no se hubieran conocido, tú no habrías nacido. También muchas veces la gente piensa, si mi mamá no hubiera conocido a mi papá o si se hubiera casado con otra persona, tal vez yo sería diferente. No, tú tenías que nacer de quien naciste, con ese padre y esa madre, que a veces puede que no se hayan portado muy bien y tengamos profundos traumas generados por nuestra vida en el hogar. Pues resulta que de allí Dios quiere sacar algo bueno, de allí quiere sacar algo perfecto, de las imperfecciones de nuestra humanidad, de los traumas de nuestras casas, de los errores de nuestras familias. Recuerden que les hablé de que en esta genealogía de Cristo habían personas no muy buenas, no muy santas y de dudosa reputación. Así que por muy negativa que sea la historia de nuestra familia, tú eres quien eres y tienes que darle gracias a Dios por eso, porque Dios pensó en ti desde la eternidad y tuvo que pasar muchos años y tuvo que andar mucho camino para poder llegar a tu nacimiento. Recuerde darle gracias a Dios por el día que naciste, como todos le damos gracias a Dios por el día en que María nació, porque de lo contrario no habríamos tenido al Salvador del mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.